No me dejes. Por favor. No ahora. Ya es tarde, cuídate. Te amo. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer sola? Esa noche, Rosa enterró al hombre con quien compartió toda una vida, completamente sola, sin hijos, sin vecinos, sin nadie. Mientras la tierra cubría el ataúd, lo entendió todo. No solo había perdido a su esposo, había perdido su mundo entero, y aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Rosa había pasado más de 50 años en aquel pequeño campo, donde el tiempo parecía moverse más lento y la vida se medía en cosechas, amaneceres y silencios compartidos. No era una mujer de grandes palabras, pero sí de manos firmes y corazón constante. Junto a su esposo, construyó una vida sencilla, sin lujos, pero llena de pequeños momentos que para ella lo significaban todo. Tuvieron 2 hijos, a quienes criaron con esfuerzo, sacrificando muchas veces sus propias necesidades. Sin embargo, con los años, esos hijos comenzaron a alejarse. Primero fueron las visitas menos frecuentes, luego las llamadas más cortas, hasta que el silencio empezó a ocupar el lugar donde antes había familia. Aún así, Rosa nunca se quejaba. Se repetía que era normal, que los hijos hacen su vida, pero en el fondo, algo no encajaba, porque aunque la casa seguía en pie y el campo seguía dando frutos, había un vacío que crecía sin hacer ruido. Y ahora, sin su esposo, ese vacío ya no podía ignorarse. Por primera vez en su vida, sintió miedo de verdad, un miedo profundo, a quedarse completamente sola. Todo empezó a cambiar semanas antes de que su esposo muriera. Primero fue el cansancio, luego los dolores, hasta que un día simplemente dejó de levantarse de la cama. Rosa hizo lo que pudo. Remedios caseros, sopas calientes, noches enteras sin dormir. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidió llamar a sus hijos. El primero contestó, pero con prisa. «Estoy ocupado, mamá». «Luego voy». El segundo ni siquiera respondió. Rosa esperó. 1 día, 2, 3, pero nadie llegó. Mientras tanto, el hombre con el que había compartido toda una vida se apagaba poco a poco frente a sus ojos. Y en medio de ese silencio, Rosa empezó a sentir algo que nunca antes había sentido. Abandono. Una tarde, con la voz débil, su esposo le preguntó, ¿vinieron los muchachos? Rosa dudó unos segundos y mintió. Sí, dijeron que volverán mañana, pero ese mañana nunca llegó. Los días pasaron y la enfermedad avanzó más rápido que cualquier esperanza. Rosa volvió a llamar, esta vez suplicando, rogando, pero las respuestas fueron las mismas. Excusas, silencios, promesas vacías. Y ahí fue cuando algo dentro de ella comenzó a romperse. No de golpe, sino lentamente. Porque ya no solo estaba perdiendo a su esposo, estaba empezando a entender que también estaba perdiendo a sus hijos. La muerte llegó en silencio. Una madrugada fría, mientras el viento golpeaba las ventanas, su esposo dejó de respirar. No hubo despedidas largas. No hubo tiempo para más palabras. Solo un suspiro y el vacío. Rosa se quedó inmóvil, sosteniendo su mano, como si negarse a soltarla pudiera cambiar algo. Pero no cambió. Lo cubrió con una sábana y salió a pedir ayuda. Caminó hasta la casa más cercana. Tocó la puerta. Nadie abrió. Intentó otra y otra. Pero el campo, que antes se sentía vivo, ahora parecía ignorarla. Volvió sola. Esa misma mañana, con manos temblorosas, preparó todo como pudo. Esperó a sus hijos. Les llamó otra vez. Nada. El primero envió un mensaje horas después. No puedo ir hoy. El segundo siguió en silencio. Rosa no lloró de inmediato. Había algo más fuerte que el dolor. La incredulidad. Enterró a su esposo con ayuda de un vecino que apenas conocía. Un hombre que no hizo preguntas, pero tampoco ofreció consuelo. Cuando todo terminó, el silencio regresó. Pero esta vez era distinto. Era pesado. Era definitivo. Los días siguientes fueron aún más duros.
La comida empezó a escasear. El dinero también. Las gallinas dejaron de poner. Y la tierra parecía no responder como antes. Rosa intentó mantenerse firme. Se levantaba temprano, como siempre. Barría. Cocinaba lo poco que tenía. Se hablaba a sí misma para no sentirse tan sola. Pero cada rincón de la casa le recordaba que ya no estaba él. La silla vacía. La taza intacta. El lado de la cama que nunca volvió a usarse. Intentó llamar de nuevo a sus hijos. «Solo necesito que vengan», dijo con la voz quebrada. «Mamá, entiende, tenemos nuestras cosas», respondió uno. Esa frase fue más dolorosa que el silencio, porque ya no eran excusas. Era una decisión. Esa noche, Rosa no cenó, no por falta de comida, sino porque algo dentro de ella se había apagado. Se sentó en la oscuridad, mirando la puerta, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar. Pero nadie llegó. Y por primera vez, el campo dejó de sentirse como su hogar. Se convirtió en un lugar vacío. Un lugar donde el eco de su propia voz era lo único que quedaba. Y donde cada día pesaba más que el anterior. Los días dejaron de tener sentido. Rosa ya no distinguía entre la mañana y la noche. Dormía poco, comía menos y hablaba casi nada. La casa, que antes estaba llena de vida, ahora parecía un lugar abandonado, incluso cuando ella estaba dentro. Una tarde, intentó levantarse como siempre, pero no pudo. Se quedó sentada al borde de la cama, mirando el suelo, sin fuerzas, sin ganas, y entonces, por primera vez, dejó de fingir. ¿Para qué?, susurró con la voz perdida. No había nadie para escucharla. No había nadie para responder. Sus hijos no llamaban. Nadie tocaba la puerta. Nadie preguntaba por ella. Era como si el mundo hubiera seguido, pero sin incluirla. Se levantó lentamente y caminó hasta el patio. Miró el campo, ese mismo lugar donde había pasado toda su vida. Y no sintió nada, ni orgullo, ni tristeza, ni recuerdos. Solo vacío, un vacío profundo, que le apretaba el pecho. Esa noche no encendió la luz. Se sentó en la oscuridad, abrazándose a sí misma, como si intentara sostener lo poco que quedaba de ella. Pensó en su esposo, pensó en sus hijos, pensó en todo lo que había dado y en todo lo que había perdido. Y por un instante, una idea cruzó su mente, una idea silenciosa, peligrosa, de rendirse, no con palabras, no con acciones claras, sino con algo peor: dejar de intentarlo, dejar de levantarse, dejar que el tiempo simplemente haga lo suyo. Porque en ese momento, Rosa ya no estaba luchando por vivir, solo estaba esperando que el dolor se apagara solo, esperando que todo terminara, sin tener que hacer nada más. Y ahí, en ese silencio absoluto, fue cuando dejó de creer que la vida podía cambiar. A la mañana siguiente, algo rompió el silencio, un sonido leve, como un golpe suave en la puerta. Rosa no reaccionó de inmediato. Pensó que era su imaginación. Otra más, pero volvió a escucharse, más insistente esta vez. Con esfuerzo se levantó, caminó despacio, arrastrando los pies, como si cada paso pesara demasiado. Abrió la puerta, y ahí estaba, un niño. No tendría más de 8 años, delgado, con la ropa gastada, y una mirada que mezclaba timidez con urgencia. «Señora, ¿usted tiene pan?». Rosa lo miró sin decir nada. Hacía días que nadie le hablaba así, tan directo, tan real. «No tengo mucho», respondió casi en susurro. El niño bajó la mirada. «No he comido desde ayer». Ese simple gesto, esa frase, hizo algo dentro de ella. Algo pequeño, pero suficiente. Rosa dudó unos segundos. Luego entró en la casa, buscó lo poco que tenía, un pedazo de pan duro, y se lo entregó. El niño lo tomó como si fuera un tesoro. «Gracias», dijo con una sonrisa que no parecía pertenecer a alguien con tanta necesidad. Antes de irse, se detuvo. «Mi abuela decía que cuando uno comparte, nunca se queda solo». Y se fue. Rosa cerró la puerta lentamente. Se quedó ahí, de pie, en silencio. Pero algo era distinto. Por primera vez en muchos días,
No pensó en lo que había perdido, pensó en lo que acababa de hacer, en ese pequeño acto, insignificante para cualquiera, pero enorme para ella. Caminó hasta la mesa, miró sus manos y respiró profundo. No había desaparecido el dolor, no habían vuelto sus hijos, no había comida suficiente, pero tampoco estaba completamente vacía, porque en medio de todo aún podía dar algo, y tal vez, solo tal vez, eso significaba que aún quedaba algo dentro de ella que no se había roto. Esa mañana, por primera vez desde que todo se derrumbó, Rosa no se sentó a esperar. Se levantó, sin saber exactamente por qué, pero con una sensación nueva, pequeña, frágil, pero real, esperanza. Al día siguiente, Rosa hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Salió de su casa con un propósito. No era grande, no era claro, pero era suficiente. Caminó por el campo, observando lo que aún tenía. La tierra seguía ahí, las herramientas también, y aunque su cuerpo estaba cansado, decidió intentarlo. Volvió a sembrar, no como antes, no con la misma fuerza, pero con algo diferente, con intención. Los días comenzaron a cambiar poco a poco. Rosa empezó a organizar lo poco que tenía, a cuidar cada detalle, a mantenerse en movimiento, como si eso la mantuviera viva. Y el niño volvió. No todos los días, pero lo suficiente. A veces traía una sonrisa, a veces solo compañía. Y sin darse cuenta, Rosa empezó a esperar esos momentos, a preparar un poco más de comida, a dejar la puerta entreabierta, porque ahora alguien podía llegar. Pero lo más importante era que ella también estaba regresando, no a la vida que tenía antes, sino a una nueva, una donde ya no vivía esperando que alguien la salvara, sino aprendiendo que aún podía sostenerse por sí misma. Semanas después, volvieron. Sus hijos aparecieron en la puerta como si el tiempo no hubiera pasado, con sonrisas incómodas y preguntas disfrazadas de preocupación. «Mamá, venimos a ver cómo estás. Y, bueno, también queríamos hablar de la casa». Rosa los miró en silencio. Antes, esas palabras la habrían roto, pero ya no. No sintió rabia, no sintió tristeza, solo claridad. «Estoy bien», respondió con calma. «Y la casa también». No hubo discusión, porque por primera vez ellos entendieron algo que nunca antes habían visto en ella. Rosa ya no esperaba nada de ellos, y eso cambió todo. A veces la vida no te rompe de golpe, lo hace en silencio, en pequeñas ausencias, en promesas que nunca se cumplen, y cuando crees que lo has perdido todo, cuando el mundo deja de mirarte, es cuando descubres algo que nadie puede quitarte: tu capacidad de seguir. Rosa no recuperó lo que perdió, no volvió el pasado, no cambiaron las heridas, pero encontró algo más fuerte que todo eso. Se encontró a sí misma. Porque a veces, quedarse solo no es el final, es el momento exacto, donde aprendes que aún sin nadie, puedes volver a empezar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y dale like.